Muy bien, ¿no? Para hablar sobre ese tema, la verdad que de repente muy pocos en casa lo conocen, ¿no? Hemos invitado a dos grandes especialistas, por un lado al doctor, el cardiólogo Cecilio Zamora del Hospital 2 de Mayo y también a la neumóloga Yaneri González del Hospital Arzobispo Loaiza. Ahí están los doctores, vamos a conversar con ellos durante prácticamente toda la hora y media que tenemos de programa sobre la embolia pulmonar. Como decía Leslie al inicio, puede que no haya muchos síntomas que pueden de repente no parecer otras cosas, no que sea una embolia pulmonar, así que los invitamos a que manden todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica, como siempre, se los repito todos los días, o si no, llámenos a la línea médica que está ahí en su pantalla. Doctor Cecilio, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, Yaneri? Hoy hablamos de la embolia pulmonar. Tenemos un montón de fotografías, además, para que puedan acompañar su explicación. ¿Es algo bastante frecuente, la embolia pulmonar? Antes de contestarte tu pregunta, yo quisiera decirles pues de que hay que hablar un poquito de la fisiopatología, porque para entender los síntomas es necesario saber qué es lo que ocurre en el pulmón. La sangre venosa que llega por las arterias pulmonares al pulmón y en unos sitios que se llaman alvéolos se hace lo que se llama la oxigenación de la sangre. Ingresa el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Entonces ya se convierte en sangre arterial que va por las cavidades izquierdas del corazón dando la sangre arterial. Quizás muy similar a lo que ocurre cuando en un carro uno tiene un radiador, ¿no? En el radiador viene el agua y da la vuelta. La diferencia es que en el radiador se puede sondear uno, pero en el pulmón no, porque a nivel de los alveolos, donde la diferencia entre la arteriola y la vena es tan pequeña como la partecita de una cebolla bien fina, porque tiene que hacerse el traspaso del oxígeno y del anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, como decía el doctor, cuando un coágulo llega a una arteria del pulmón, que lo tenemos allá perfectamente, la sintomatología va a variar de acuerdo al grosor de la arteria. Entonces, acá tengo yo un émbolo. Este émbolo va a viajar tranquilamente mientras la arteria tenga el mismo tamaño. Pero cuando la arteria encuentra que ha disminuido y las arterias que llegan al corazón van cambiando de grosor. Y ahí se queda el coágulo es el negrito que se quedó ahí atascado. Y ya no avanza más. Entonces hay que mirar qué parte del territorio pulmonar se queda sin sangre. Entonces para eso nosotros vemos si son... ¿Puedo pararme? No. Sí, doctor. Claro. Adelante. El mismo es doctor. Ahí está. Si el coagulito es acá, imagínense lo poquito que es esta parte del pulmón. Solamente se siente una fatiga. Si el coagulito ya es acá, entonces estamos hablando de la cuarta parte del pulmón. Entonces ya no es una fatiga, ya es un cansancio mucho mayor. Pero si el coágulo es acá, la cosa ya es grosera, es grosera. Para eso nosotros tenemos un aparatito, que si me permites... Yo voy a hacer la modelo. Mi modelo, uno de mis mejores modelos. ¿Para qué sirve este aparato? Este se llama, es un oxímetro de pulso. ¿Y qué es lo que va? Bueno, ¿estoy en un valor normal? Acá tienes 97 de saturación de oxígeno. Y esta es tu frecuencia cardíaca. Porque estás a mi lado y estás con taquicardia, pero normalmente no es esa la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero estamos dentro del límite que es de 60 a 100. Entonces, ¿estás saturando tú? ¿Cuánto hay ahí? 96. 96. Que está dentro del límite normal. Pero si a mí, si este coágulo es grande, entonces y yo tengo el compromiso de una parte del pulmón, el paciente pues va a llegar en una situación de un dolor de pecho, una hambre de aire, como se llama una disnea, que más lo va a explicar la doctora, que es neumóloga, ¿ya?
Y de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer todo lo que necesitemos para poder ver cuál es el origen y cómo es la cosa. Y la pregunta, doctor, ¿es común? ¿Es habitual? ¿Lo ven muy seguido ustedes? En España, en un estudio que se han hecho entre el 2010 y el 2019, ha habido más de 650.000 de embolia cerebral, de 500 y pico de embolia, de infarto de miocardio y de más o menos 300.000 de embolia cerebral. Es frecuente. Sí, es frecuente entonces, ¿no? ¿Shaneri, de acuerdo? Sí. En un estudio que han hecho dice que solamente se necesitan 4 horas de estar sentado en un viaje en automóvil o alguna cosa para poder ya tener un trombo. Y no solamente en el autobús, como dice el eje, porque hoy en día los vuelos internacionales también son 12, 13, 14 horas, ¿no? Y mucho más en LAN, que ha reducido tanto ¿cómo se llama? El espacio los asientos. entre asiento y asiento. Porque una cosa es tener en un viaje la pierna así, y otra cosa es tener la pierna doblada, en la que las arterias y la vena, porque el problema es muy fácil. Más lento. El corazón izquierdo bota la sangre con una gran fuerza, pero la capacidad de que la sangre regrese depende mucho del poder de succión que tenga. Y si es más fácil succionar una pierna cuando está estirada que succionarla cuando la arteria la vena está doblada. Y si a eso tenemos válvulas venosas, porque el sistema de válvulas no viene porque la sangre quiere venir, si hay un sistema de válvulas que lo va subiendo la sangre hasta llegarlo arriba. Entonces, si a eso le ponemos obstáculos con ligaduras, con zapatos apretados y con medias incluso que tienen elástico, la cosa es peligrosa. Por eso nos recomiendan siempre, no nos aconsejan caminar constantemente, ¿no? Cuando uno va a hacer un viaje largo. A ver, ¿qué puede provocar la embolia pulmonar? Daño permanente en el pulmón afectado, bajos niveles de oxígeno en la sangre y lesiones en otros órganos por no recibir suficiente oxígeno. Así es. Las lesiones en otros órganos puede ser pues una hipoxemia que se llama, ¿no? Normalmente esto nos dice a nosotros. Pero antes yo quisiera ir a lo que hablábamos. Cuando a nosotros nos llega a emergencia un paciente con un hambre de aire, que es una disnea, ¿no? ¿Qué voy a pensar yo? En primer lugar, lo más frecuente que puede ser un asmático. Entonces, agarro mi estetoscopio, busco sibilante, no hay asma. Y lo otro, y si pongo esto y veo que lo primero que yo tengo que pensar es un émbolo. ¿De dónde vienen los émbolos? De las varices, o como dice, de las partes más profundas, que es lo más frecuente. Si aparte de eso hay tumores y hay alteraciones congénitas, como dijo la doctora, en las que la coagulación se altera, definitivamente nosotros tenemos que pensar en lo peor y tratar como es lo peor, para después que si no es lo peor, sea lo menor y no podamos equivocarnos. Cuando hay cánceres activos o cuando hay operaciones grandes, como dijo la doctora, operaciones de cadera, operaciones prolongadas en el que el paciente tiene que estar muchas veces, ustedes han visto que una rutina de la sala de operaciones es ponerlos unas medias, ¿no? Amarrarlas para evitar la éstasis venosa, para evitar la complicación que viene a ser la embolia pulmonar. Es un paciente que salen los cirujanos y dicen, la operación ha sido perfecta, pero al tercer día se murió. ¿Por qué se murió? Se murió porque hizo una embolia pulmonar. Ahora, quiero irme yo a la parte donde todavía la doctora no nacía, cuando yo ya trabajaba en el 2 de mayo. No le digo porque, sino que antiguamente la tuberculosis era muy frecuente. Los cardiólogos eran pocos y la escuela de cardiología que se formó en el 2 de mayo es pues la primera del Perú. Entonces, cuando los pacientes venían con tos y con sangre, neumólogo, pulmón, tuberculosis, obviamente la cantidad de tuberculosis era grande y la principal cosa que tenían era la tos con sangre. Y entraban pues ellos y lo trataban con los tratamientos de la tuberculosis, 1, 2, 3, 4, 3 meses, 6 meses, 9 meses,
y no mejoraba. Y no era tuberculosis. Ese tiempo no había pues la broncofibroscopía, no había los estudios que ya hay ahora, en los cuales aparentemente nosotros los médicos somos ya esclavos de lo que vienen los resultados, ¿no? Ya manejamos con la clínica y decimos, hazlo tal cosa y esto debe ser. Entonces, resultaba que los pacientes seguían después del tratamiento con tos con sangre. Y se descubrió pues que la tos con sangre, o la hemoptisis que se llama, lo da la estenosis mitral, que es la disminución del orificio de la válvula mitral, que hace que la sangre, el pulmón se congestione, llegue a un edema del pulmón y haga pues una tos con sangre y un esputo hemoptoico y un esputo rojo, que se dice, ¿no? Posteriormente, esa misma estenosis mitral hacía que la aurícula izquierda crezca, y al crecer la aurícula izquierda, que normalmente debe hacer esto, la aurícula izquierda solamente hacía esto. Y esa es la famosa fibrilación que hoy está de moda. Todo el que tiene fibrilación auricular dice que se va a morir, lo cual no es cierto. La fibrilación auricular, con un tratamiento anticoagulante y con una observación, no todos se mueren. Como ustedes han visto, tenemos nuestros presos que están tranquilos con su fibrilación. Vamos a ver entonces en el siguiente cuadro cuáles son los tipos inusuales de émbolos. Tenemos la grasa, ¿no?, que sale de la médula ósea, el líquido amniótico, células cancerígenas, burbujas de aire por la abertura accidental de un catéter, consumo de drogas por vía intravenosa, ciertas infecciones en las válvulas del corazón. Ya. ¿De acuerdo? Que me vuelvan la parte anterior. A ver, regresamos de nuevo al listado inicial. Ahí está. Ya. Dice que entre el tercer trimestre de una mujer embarazada puede haber tromboembolia pulmonar, y luego de que da luz en las 6 primeras semanas puede haber esas cosas. Se han visto por el líquido amniótico. La grasa que sale de la médula en operaciones en las que aparentemente, como producto del trauma quirúrgico, entra un émbolo, porque el émbolo no solamente tiene que ser de sangre, de todo lo que tiene dentro de lo que circula en la sangre tenemos el colesterol, los triglicéridos y todas las cosas. Las células cancerígenas en cánceres activos, las burbujas de aire. Se han hecho experimentos en el laboratorio para ver con cuánto de aire puede morirse una persona, pero es una bastante cantidad. Bastante. Sí. Pero porque a veces ustedes han visto cuando una señorita nos va a poner un venoclisis, ahí voy a botar todo el aire, ¿no?, para que no le entre. Y hemos visto que muchas veces les han puesto, ¿no? Y no ha pasado nada porque son pequeñas. No pasa nada, pero los pacientes, doctor, se asustan bastante. Por supuesto, pues, porque hacen toda una bulla y uno les tiene que explicar que se requiere pues más de 10 cc o más cantidad para poder pasar un problema. Para poder hacer un émbolo y tener pues una parte que no le llega, ¿no? Y realmente. Tenemos imágenes además, ¿no?, de los diferentes tipos, a ver si las vamos enseñando, ¿no?, para tener una idea más clara. Esto, por ejemplo, no es un embolismo de líquido amniótico. Es una patología. ¿No, doctora? Sí, bueno, en realidad es algo más extraño aún, sí, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que la palabra embolismo, justamente como bien lo mencionan, no nos habla únicamente de trombo o coágulo de sangre, ¿no? Pueden ser diferentes sustancias, como bien han dicho, ¿no? Aire, grasa, ¿no? Y el émbolo es lo que camina. Trombo es el que está ahí, y el émbolo es el que camina. Así es. Un endocarditis también se puede pegar un pedazo de... Por supuesto. De la infección, varias cosas. Es muy importante lo que acaba de decir el doctor sobre la endocarditis. Nosotros cuando evaluamos a un paciente disneico, pálido, sudoroso, con todas esas cosas, y entra pues a emergencia, y entonces hacemos el protocolo, un hemocultivo, para tratar de ver qué germen hay. Y aquí ocurre lo que a veces muchas personas dicen, ¿no? Pero ¿cómo eres tú tan bruto que tú no has escuchado el soplo? Y esta persona tiene un soplo. Por eso es importante que los estudiantes de medicina anoten lo que escuchan, no lo que crean. Entonces, en mi hoja pongo paciente que acude a tal cosa, pálido, ruido cardíaco, rítmico, no soplos. Mi hora que lo vi, 10:30 de la mañana del día tanto.
5 días después viene la doctora, dice, se ausculta un soplo sistólico en foco aórtico y en toda la cosa. Se solicita un ecocardiograma y en el ecocardiograma se mira vegetaciones en la válvula aórtica. Y eso es una endocarditis, que el tratamiento es bastante difícil y con antibióticos de primer nivel.